Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo esto. Avísenme, para que pueda subirlo cuando quieran, y dejen sus sugerencias en la sección de comentarios para mejorar el contenido. Gracias. Adentrémonos en el nuevo misterio. El primer jueves de octubre se presentó con la complaciente precisión de un mayordomo bien entrenado, impecable, eficiente y completamente anodino. A las 10:30 de la mañana, Nero Wolfe estaba donde debía estar en 3 pisos, por encima del nivel de la calle, en sus salas de planta, atendiendo a sus catleyas, con la absorta concentración que la mayoría de los hombres reserva para asuntos de guerra o finanza. Yo estaba abajo, en la oficina, actualizando los registros de germinación y pensando si el próximo almuerzo de Fritz consistiría en el escalope de ternera Príncipe Orlov que me habían prometido o en alguna improvisación. Con el pollo de ayer ensonó el timbre, le presté la atención que merecía. Es decir, la ignoré durante el intervalo habitual que separa a las personas que llaman legítimamente de los vendedores. Cuando volvió a sonar, 3 brevis, insistentes, marqué mi lugar en el registro con un dedo y salí al vestíbulo A través del cristal unidireccional pude ver a una mujer, de unos 30 y tantos años, vestida con un traje gris, de esos que gritan contable o funeraria. Llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo y tenía una expresión que ya había visto antes, esa peculiar mezcla de determinación y pánico que caracteriza a quien, consciente de ello, se ha quedado sin opciones. Abrí la puerta hasta que la cadena se desprendió. Sí, necesito ver a Nero Wolfe. Su voz tenía la fragilidad de la porcelana fina, sostenida únicamente por fuerza de voluntad. Por favor, es urgente, todo es urgente, dije amablemente. El señor Wolfe está ocupado con sus orquídeas hasta las 11. No ve a nadie a esas horas, ni al presidente, ni al papa, ni un hombre va a morir. Ya había oído esa frase antes, con distintas variaciones. Normalmente ya ha ocurrido y la urgencia es retrospectiva, pero algo en su forma de decirlo, plaunau, objechivau, gesignadau, me hizo detenerme. ¿Cuándo? Mañana, quizá esta noche. Me miró a los ojos a través de la rendija. Y la policía no creerá que es un asesinato hasta que sea demasiado tarde. Lo pensé. Wolfe se enfurecería si interrumpiera su momento de contemplación matutina de las catleyas. También se enfurecería si le negara algo realmente interesante y se enterara después. El segundo enfado duraría más. Espere aquí. Cerré la puerta, fui a la oficina y usé el teléfono de casa para llamar a las salas de máquinas. Theodore Horseman contestó al segundo timbre. Archie, ¿el señor Wolfe es en medio de una situación delicada? Sí. Dígale que hay una mujer en la puerta que dice que alguien está a punto de ser asesinado y que la policía no se dará cuenta. Dígale que parece seria y asustada, no loca. Oí la voz apagada de Theodore, luego el retumbo grave de Wolfe. Indistinto pero irritado, Theodore volvió a intervenir. Dice que ella puede esperar en la oficina. Bajará a las 11. No, antes entendido. Colgué y volví a la puerta. Anne seguía allí, aferrada a su portafolio como a un salvavidas. Quité la cadena y abrí la puerta del todo. Pase en el señor Wolfe. La recibirá a las 11. Eso es en... Miré mi reloj. 23 minutos. Puede esperar en la oficina. Café, por favor. Entró y pude observarla mejor. Cabello oscuro, recogido maquillage, discreto, zapatos cómodos. El portafolio era de cuero caro, con monograma AN5, ANSEMI. Fijé en que sus manos tenían las tenues manchas de tinta y callosidades de alguien que aún trabajaba con pluma y papel. La acompañé a la oficina y la acomodé en la silla de cuero rojo. Verachun,
Soy científica de datos. Trabajaba en Prometheus Analytics. Pronunció el nombre como si yo debiera reconocerlo. No me suena de nada. Nos dedicamos a la modelización predictiva, evaluación de riesgos pronósticos de mercado. Ese tipo de cosas. Aceptó el café que le había servido de la cafetera de Fritz y lo sujetó con ambas manos sin beberlo. Hayes, 3 días, nuestro algoritmo principal empezó a predecir algo imposible. Me senté en mi escritorio y saqué una libreta, más para darle algo en qué concentrarse que porque esperara necesitarla en este momento. ¡Imposible! ¿Cómo? Predijo una muerte, una persona concreta, en un plazo concreto. El algoritmo no hace eso, no está diseñado para ello. Analiza patrones de mercado, comportamiento empresarial, riesgo financiero, pero la señal era innegable. Finalmente, tomó un sorbo de café. Al principio pensamos que era un fallo del sistema. Luego nos dimos cuenta de lo que realmente nos estaba diciendo. ¿Cuál era? Alguien ha encontrado la manera de matar gente y hacer que parezcan muertes naturales o accidentes, y lo van a volver a hacer. Dejó la taza de café con un chasquido seco. La víctima es Richard Dalton. Es el director ejecutivo de Meridian Investments. El plazo para hacer predicciones finaliza mañana al mediodía. Anoté el nombre, aunque ya lo había oído. Dalton era uno de esos personajes habituales de Wall Street, cuyo rostro aparecía en las páginas financieras con la regularidad de un informe trimestral ancanoso. Seguro de sí mismo, lo suficientemente rico como para resultar aburrido. ¿Y fuiste a la policía con esto? Su risa fue amarga. Fueron educados. Tomaron notas. Sugirieron que había estado trabajando demasiado. Abrió su portafolio y sacó un fajo de papeles cubiertos de gráficos, tablas y densas columnas de números. Este es el análisis, el reconocimiento de patrones, las correlaciones, las matrices de probabilidad. Pero hay que entender las matemáticas para verlo. Y ellos se detuvo, apretando los labios. Pensaron que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras. Ella me miró fijamente. No lo soy. Ojalá lo fuera. Sería más sencillo. Pero el algoritmo tiene razón. Siempre tiene razón. ¿Y si el señor Wolf no me ayuda? Richard Dalton va a morir. Y quien quiera que esté haciendo esto, seguirá matando. Y nadie sabrá jamás que fue un asesinato. Eché un vistazo al reloj. 11 minutos para que Wolf descendiera. Háblame del algoritmo. Y empieza desde el principio. A las 11 en punto, el ascensor chirrió y traqueteó, sacando a Nero Wolf de su santuario matutino. Entró en la oficina como un acorazado entrando en puerto pausado, imponente, inevitable, un genio de una 7ª tonelada, envuelto en una camisa amarilla y pantalones marrones. Rodeó la silla de Vera Chon sin siquiera mirarla y se acomodó tras su escritorio con la meticulosa precisión de un alunizaje. Colocó un rocío de Cattleya Traiani sobre el papel secante del escritorio. Lo ajustó una fracción de pulgada y solo entonces levantó la vista hacia nuestro visitante, señorita Chun. Señor Wolf se enderezó. Olvidando la taza de café en el borde de mi escritorio, Wolf la observó durante un largo rato, con los ojos entrecerrados en esa expresión que podía significar desde profunda reflexión hasta una leve indigestión. Archie me informa de que has traído una historia de asesinato por algoritmo. Una imposibilidad interesante. No fue un algoritmo, corrigió rápidamente. El algoritmo solo lo detectó. El asesinato lo está cometiendo una persona, o personas, alguien con acceso a datos sofisticados y los medios para implementarlos. En efecto, dijo Wolf,
con un tono que sugería que la distinción le parecía trivial. Usted se dedica, según entiendo, a la predicción. Observa fijamente su bola de cristal mecánica y adivina el futuro de los mercados y el dinero. Y ahora su artilugio ha empezado a predecir muertes. Asombroso. Podría decirse que es clarividente. Si no fuera porque yo no creo en la clarividencia, estuve observando a Vera Chun durante esta pequeña actuación y, para su crédito, no se inmutó. Yo tampoco, señor Wolf. El algoritmo no predice el futuro. Reconoce patrones en los datos actuales que indican resultados futuros. Piénselo como leer huellas en la nieve. Las huellas no predicen a dónde irá alguien, muestran dónde ha estado y sugieren hacia dónde se dirige. Wolf arqueó las cejas 1 milímetro. Una analogía acertada. Continué. Volvió a abrir su cartera y seleccionó una sola hoja, dejándola sobre el escritorio de Wolf. Él no la tocó. Hace 6 semanas, nuestro algoritmo detectó una anomalía en el comportamiento del mercado en torno a Consolidated Maritime. Pequeñas operaciones, perfectamente legales, pero dispuestas de forma que sugería que alguien tenía información privilegiada sobre un desastre inminente. 3 días después, su director financiero, Bernard Hastings, falleció en un accidente de coche. Colisión de un solo vehículo. Fallo mecánico atribuido a unos frenos defectuosos. Los accidentes ocurren, observó Wolf-Ansi, pero 2 semanas después, el patrón se repitió en torno a Stellar Pharmaceuticals. De nuevo, sutiles movimientos del mercado que indicaban conocimiento previo. De nuevo una muerte en la de la vicepresidenta de investigación, la doctora Marion Fletcher. Un ataque al corazón mientras corría. Tenía 42 años. Gozaba de excelente salud y no tenía antecedentes de problemas cardíacos. A los dedos de Wolf tamborilearon una vez sobre su escritorio. La semana pasada, el patrón se repitió por 3ª vez, centrado en Meridian Investments. La misma señal, pequeñas operaciones, posiciones inusuales en opciones. Contratos de futuros que solo tienen sentido si ocurre una catástrofe en la dirección de la empresa. Se inclinó hacia adelante. Richard Dalton, el director ejecutivo el algoritmo, gracias a su capacidad de reconocimiento de patrones, tiene un intervalo de confianza del 94%. Morirá en las próximas 36 horas y parecerá un accidente o una muerte natural. Y fuiste a la policía. Ayer me escucharon con cortesía y me despidieron. La amargura volvió a su voz. Dijeron que sin pruebas de un delito no pueden hacer nada. Intenté explicarles que para cuando haya pruebas, el hombre ya estará muerto y el asesino habrá borrado sus huellas. Así es. Wolf tomó la hoja que ella había puesto delante de él, la miró con disgusto y la dejó a un lado. Tu algoritmo detectó un patrón. Los patrones no son prueba. En el mejor de los casos, son una sugerencia. En el peor, una coincidencia disfrazada de matemáticas. Lo sé, dijo con voz firme y decidida. Por eso te necesito. El algoritmo puede indicar dónde buscar, pero no puede interpretar las motivaciones ni el comportamiento humanos. No puede interrogar a los testigos ni reconocer las mentiras. No puede hacer lo que tú haces. Wolf cerró los ojos. Durante un largo rato, el único sonido fue el tic-tac del reloj de pared. Ya había visto esto antes. El cálculo interno, sopesando la curiosidad contra la incomodidad, la satisfacción intelectual contra la mera molestia de la interacción humana. Finalmente, abrió los ojos. ¿Cuál es su tarifa por esta adivinación del destino? No le pido dinero, señor Wolf, le pido que evite un asesinato. Noble, aunque poco práctico. El tono de Wolf era seco. No trabajo por nobleza, trabajo por dinero. ¿Qué necesito en cantidades sustanciales para mantener este establecimiento y mis modestas comodidades? Si desea que me encargue de este asunto,
deberá pagar mis honorarios. Si no logro evitar este supuesto asesinato, le devolveré su dinero. Si tengo éxito, me lo pagará con gusto. Condiciones estándar. Un anticipo de $5,000 más gastos. Amber Chun parpadeó. Yo no tengo $5,000. Entonces, no tenemos nada más que discutir. Wolf tomó su libro, una biografía de Bria Saveren que había estado ocupando sus noches. Espere, dijo, abriendo de nuevo su portafolio. Ahora, con más frenesí. Tengo 2,000 ahorrados. Puedo entregárselos esta misma tarde y puedo ofrecerle algo más. Sí, Wolf no levantó la vista de su libro. Acceso al algoritmo. Acceso completo. Podrías usarlo tú mismo para casos futuros. Las capacidades de reconocimiento de patrones son extraordinarias. Si puedes demostrar este caso, puedo gestionar que tengas acceso permanente de consultoría a los sistemas de Prometheus. Eso captó su atención. Wolf dejó el libro y juntó los dedos en forma de pirámide. Un algoritmo que predice asesinatos. ¡Qué increíblemente útil! También increíblemente ilegal. Uno se imagina, dependiendo de cómo obtenga sus datos. Todas las fuentes de datos son legales and datos del mercado público. Documentos corporativos, noticias, redes sociales. Lo que resulta único es la síntesis. Puff, síntesis. Pero vi que el anzuelo había picado. Los ojos de Wolf brillaban con esa chispa que delataba su vanidad. Muy bien, $2,000 de anticipo, más gastos, más acceso futuro a su oráculo mecánico. Pero entienda esto, señorita Chun. No persigo fantasmas. Si esto resulta ser un engaño o un fraude, lo desenmascararé y me quedaré con su dinero. Si es auténtico, encontraré a su asesino, pero lo haré a mi manera, a mi ritmo y sin moverme de esta silla, salvo cuando sea absolutamente necesario. De acuerdo. El alivio en su rostro era casi doloroso de ver. Archie, ¿ya lo tenía? Listo. Señorita Chun deberá proporcionar un historial completo del desarrollo de su algoritmo, sus fuentes de datos y las anomalías específicas que detectó en los 3 casos. También deberá proporcionar información detallada sobre todas las personas relevantes. Las 2 personas fallecidas y el señor Dalton. ¿Quién podría fallecer? Incluya a sus socios comerciales, familiares, rivales y a cualquier persona que se beneficiara de sus muertes. Puedo darte la mayor parte de eso en 2 horas. Archie te acompañará a tu oficina a recogerlo. Allí te hará preguntas. Deberás responderlas con sinceridad y detalle, por muy impertinentes que parezcan. Wolf me miró. Archie, también irás a ver al señor Dalton. Infórmale de que su vida corre peligro y averigua si se toma en serio la advertencia. Observa atentamente su reacción. Y si se ríe de mí y me echa de su oficina, entonces sabremos algo útil sobre su psicología. Wolf retomó su libro y se detuvo. Una cosa más, señorita Chun. ¿Quién más conoce las predicciones del algoritmo? Mi equipo inmediato, otros 3 científicos de datos. Y mi supervisor, el Dr. Marques Webb. ¿Fue él quien me sugirió que acudiera a la policía? ¿Nadie más? No. Que siga así. Si tu teoría es correcta y alguien está cometiendo un asesinato aprovechándose de la manipulación del mercado, no les hará ninguna gracia que tu algoritmo ilumine su oscuridad. Wolf abrió su libro con tono definitivo. Eso is to do. Archie, lleva a la señorita Chen a recoger los materiales. Regresa a la 1:30. Fritz está preparando lubina en caldo corto y no quiero que se estropee por mi tardanza. Me levanté y recogí mi chaqueta del perchero. Vera Chen también se levantó, sujetando su portafolio. Gracias, señor Wolf yo. No me des las gracias todavía, dijo Wolf sin levantar la vista. No he hecho nada. Y si tu algoritmo está mal, no lo haré. Prometheus Analytics
Ocupaba 3 plantas de una torre de cristal en Midtown, un edificio que parecía diseñado por alguien que había leído demasiada ciencia ficción, y tenía acceso ilimitado al acero y los espejos. La tarjeta de seguridad de Vera Chun nos permitió pasar el vestíbulo y entrar en un ascensor que se movía con tanta suavidad que no podía distinguir si subíamos o bajábamos. El tercer piso era un caos diáfano, filas de escritorios, varios monitores por persona y el peculiar silencio de quienes mantenían intensa conversaciones por correo electrónico, sentados a 2 metros de distancia. Vera me condujo a través del laberinto hasta una oficina en esquina con paredes de verdad. Un pequeño milagro de privacidad. Esta es la oficina del Dr. Webb. ¿Está en una reunión? Pero me dijo que podía usarla para reunir los archivos para usted. Se sentó tras el escritorio y comenzó a teclear con la concentración de una pianista de concierto. Aproveché para echar un vistazo. La oficina era de una neutralidad casi agresiva, obras de arte corporativas en las paredes, algunos diplomas enmarcados y una pequeña colección de libros de análisis estadístico que, probablemente, se abrían una vez al año. Si acaso, háblame del algoritmo, dije, en inglés, no en matemáticas. Se trata de una red neuronal entrenada con 40 años de datos de mercado, contrastados, con miles de otros puntos de datos en artículos de noticia, análisis de sentimiento en redes sociales, patrones climáticos, eventos políticos e incluso datos epidemiológicos. Busca correlaciones que los humanos jamás detectarían. ¿Y nunca se ha equivocado? Levantó la vista del teclado. Se ha equivocado muchas veces con cosas pequeñas, han fluctuaciones diarias del mercado, tendencias menores, pero con patrones importantes, con señales clave. Negó con la cabeza. Un 98% de precisión en 5 años. Por eso todos conservamos nuestros empleos. Así que cuando empezó a predecir muertes, no predijo muertes. Eso es lo que lo hace tan inquietante. Giró el monitor para que pudiera verlo. La pantalla mostraba una compleja red de líneas y nodos que parecía la pesadilla de una araña particularmente agresiva. El algoritmo predice los movimientos del mercado. Ya van 3 veces que detecta un patrón que indica que alguien está operando con conocimiento previo de una muerte. Se están posicionando para beneficiarse. Cuando fallece un ejecutivo clave y las acciones de la empresa caen o las de un competidor suben. Uso de información privilegiada. A más aún, no se puede tener información privilegiada sobre un accidente que aún no ha ocurrido a menos que planees provocarlo. Observé la web en la pantalla. ¿Cuántas personas tienen acceso a esto? Acceso, quizás 20 personas en la empresa. Pero el análisis específico que realicé, el de la correlación con la mortalidad, eso lo hicimos solo mi equipo y yo a nombres. Sacó un documento. Mis subordinados directos. Kevin Park. Analista, Sarah Brennan. Arquitecta de datos, Thomas Lindsay. Investigador cuantitativo. Hemos trabajado juntos durante 3 años. ¿Alguno de ellos tiene problemas de dinero? ¿Deudas de juego? ¿Divorcios costosos? ¿Problemas con las drogas? Kevin se casa el mes que viene y seguramente se está gastando más de la cuenta en la boda. Sarah acaba de comprar una casa en Westchester. La hipoteca es alta, pero puede pagarla. Thomas se está divorciando. No es un divorcio amistoso. El abogado de su exesposa es muy bueno, tomé notas. Y su jefe, el Dr. Webb, Marcus, ha estado aquí desde que se fundó la empresa. Es socio y tiene participación accionaria. Si a la empresa le va bien, a él le va muy bien, lo que significa que tendría motivos para proteger la reputación del algoritmo o para aprovechar sus predicciones, dijo a regañadientes, sin querer creerlo. Pero fue Marcus quien me dijo que fuera a la policía. ¿Por qué haría eso? Si está involucrado.
Quizás para tener una coartada. Quizás porque sabía que no te creerían. Cerré mi cuaderno. O quizás sea inocente y yo simplemente sea desconfiada por naturaleza. Es parte del trabajo. ¿Cuánto falta para que tengas todo listo, Tyers? Esperaré en el vestíbulo, así habrá menos preguntas. Me dirigí a la puerta Perú. Miritú, una cosa más. Las dos personas que fallecieron, Hastings y Fletcher, tenían algo en común además de ser ejecutivos que murieron inesperadamente. Vera Lowe pensó. Ambos estaban involucrados en conversaciones de fusión. Hastings estaba negociando la compra de Consolidated Maritime. Fletcher estaba trabajando en una asociación entre Stellar y una compañía farmacéutica europea. Y Dalton, Meridian está en conversaciones para adquirir una firma de inversión más pequeña. Se espera que el acuerdo se cierre la próxima semana. Interesante. Lowe and tía. Luego vamos a ver al señor Dalton y averiguamos si es del tipo que escucha las advertencias o del tipo que se cree inmortal. Las oficinas de Meridian Investments ocupaban el último piso de un edificio cerca de Wall Street. Todo era caoba pulida y muebles de cuero que costaban más que el coche de la mayoría de la gente. La recepcionista, rubia, elegante y con una sonrisa que cortaba como el cristal, me informó de que el señor Dalton no atendía sin cita previa. Han, le di mi tarjeta. Dile que se trata de su salud. Querrá oír esto. 5 minutos después, me acompañaron a una oficina en la esquina con vistas al puerto. Richard Dalton estaba de pie tras su escritorio, un hombre de 60 y tantos años, con el pelo canoso, un traje de $5,000 y la postura segura de quien nunca había oído un no y no sabría qué hacer si se lo hubieran dicho. Señor Goodwin, tengo exactamente 10 minutos. Mi asistente mencionó algo sobre mi salud. Su tono sugería que pensaba que yo estaba vendiendo seguros o vitamina. Más bien, tu esperanza de vida. ¿Te importa si me siento? Señaló con impaciencia una silla. Me senté. Él permaneció de pie, una demostración de poder tan obvia que resultaba casi encantadora. Señor Dalton, trabajo para Nero Wolfe. Lo han contratado para investigar una serie de muertes sospechosas entre ejecutivos como usted. Tenemos motivos para creer que su vida puede estar en peligro. Su expresión no cambió. Le di la versión resumida en el algoritmo, el patrón, las 2 muertes anteriores, la predicción. Mientras hablaba, observaba su rostro. No me interrumpió, no se burló, no mostró ninguna reacción hasta que terminé. Entonces sonrió. Vaya historia. ¿Y esperas que me crea que alguien está matando a directores ejecutivos basándose en qué? Predicciones informáticas. No se basa en predicciones. El ordenador predijo muertes basándose en patrones del mercado. Alguien está matando gente y lucrando con ello. Y yo soy el siguiente, dijo como si comentara el tiempo. Señor Goodwin, agradezco la advertencia, pero ya he recibido amenazas de muerte antes. Es parte del riesgo. Tengo una excelente seguridad y no voy a cambiar mi vida por la predicción de un algoritmo. El algoritmo ha acertado 2 veces. Coincidencia o interpretación selectiva de los datos. Miró su reloj. Lo siento, pero tengo una reunión. Si tiene pruebas reales de una amenaza, llévelas a la policía. De lo contrario, la policía no nos escucha. Por eso, estamos aquí. Entonces quizá la policía esté actuando con sensatez. Se dirigió hacia la puerta, claramente dando por terminada la conversación. Gracias por su preocupación, señor Goodwin. Dígale al señor Wolfe que agradezco el esfuerzo, pero que me arriesgaré mi pius dupi. Una pregunta antes de irme. La adquisición en la que está trabajando, el acuerdo que se cierra la semana que viene, ¿quién tiene que perder si se lleva a cabo? Entrecerró los ojos. Eso es confidencial.
también lo es el hecho de que alguien podría matarte para impedirlo. Por primera vez, algo cruzó fugazmente su rostro. No miedo, sino cálculo. Docenas de personas preferirían que el acuerdo no se concretara. Algunos miembros de mi propio consejo de administración que piensan que estoy yendo demasiado lejos. Ejecutivos de la empresa objetivo que perderán sus puestos. Así funcionan los negocios. ¿Alguno de ellos estaría dispuesto a matar por ello? Según mi experiencia, señor Goodwin, la gente mata por mucho menos que millones de dólares. Pero suelen recurrir a abogados y contratos, no a accidentes de coche ni infartos. Abrió la puerta. «Buenos días, Ansalí», consciente de su mirada clavada en mi espalda. La recepcionista me dedicó otra sonrisa gélida al pasar. Bajé en el ascensor y me quedé un momento en la calle, pensando en Dalton. No se había tomado la amenaza en serio. Si era arrogancia, valentía o ignorancia, no lo sabía. Pero una cosa era segura en sí. Alguien quería matarlo, su actitud les iba a facilitar mucho las cosas. Mayer, mi reloj. La 1, hora de volver a la casa de piedra rojiza. Antes de que el bajo de Wolfe se enfriara, llegué a la 1:25, lo que me valió un gruñido de aprobación de Wolfe y una mirada cómplice de Fritz mientras servía la lubina. El caldo corto era tal como se había prometido, delicado, perfectamente sazonado, y el pescado tan tierno que apenas necesitaba tenedor. Wolfe comió en silencio, como siempre que Fritz se superaba a sí mismo. Sabía que era mejor no interrumpir. Tras la lubina, sirvió una ensalada, luego peras al vino blanco y finalmente café. Solo cuando Wolfe hubo reclinado su silla y se acomodó con su café, se percató de mi presencia en su informe. Se lo dije sin rodeos a la oficina de Vera Chun. Las capacidades del algoritmo, el equipo con acceso al mismo y, lo más importante, mi reunión con Richard Dalton. No se creyó ni una palabra, concluí. Lo trató como una simple molestia de la que no tenía tiempo para ocuparse. Está en su derecho, dijo Wolfe, dando un sorbo a su café. Un hombre que ha dedicado su vida a mandar sobre los demás rara vez acepta que no pueda controlar su propio destino. Le cree que no se toma la amenaza en serio. Sí, que no sabe quién podría querer matarlo. Es más difícil de decir. Mencionó a competidores y miembros del consejo que se oponen a sus planes de adquisición. Podría no significar nada, o podría significarlo todo. Dijo Wolfe, dejando la taza. ¿Y los colegas de la señorita Chen? Uno se casa, otro tiene una nueva hipoteca, otro un divorcio costoso. Cualquiera de ellos podría usar dinero extra, pero eso es cierto para la mitad de la gente en Nueva York. En efecto, dijo Wolfe, guardando silencio un instante. El patrón que describe la señorita Chun es elegante en su simplicidad. Crear las condiciones para obtener ganancias financieras y luego provocar la muerte que las genera. El asesinato como estrategia de inversión. Pero ¿cómo se consigue que fallen los frenos de un coche y que una persona sana sufra un infarto y que ambos sufran un aspecto natural? Excelente pregunta, lo que sugiere una sofisticación extraordinaria o una suerte extraordinaria. Me cuesta creer en la suerte. Miró el reloj. El inspector Kramer llegará en breve a me. Incorporé la maschi a Kramer. Le envié un mensaje al mediodía. Si ha habido asesinatos, él debería saberlo. Si no, nos lo hará saber con su encanto característico. El timbre sonó como si estuviera programado. Fui a abrir y me encontré al inspector Kramer en el portal, con la expresión de irritación que esperaba. Me empujó y entró en su despacho sin esperar a que le invitara Wolfe, dijo, dejándose caer en el sillón de cuero rojo. Su figura robusta irradiaba fastidio. En tu mensaje mencionaste algo sobre asesinatos sin resolver. Tengo 3 casos activos y una pila de papeleo que podría hundir Brooklyn. Más te vale que esto sea bueno, Wolfe.
Lo miró con la expresión de quien observa un insecto ligeramente interesante. Inspector, qué amable de su parte venir. Tengo una pregunta sobre dos fallecimientos que podrían interesarle. Bernard Hastings, de Consolidated Maritime, y la doctora Marion Fletcher de Stella Pharmaceuticals. Ambos fallecieron en las últimas 6 semanas. Ambas muertes fueron catalogadas como accidentales o naturales. Quisiera conocer los detalles. Kramer entrecerró los ojos. ¿Por qué? Curiosidad. Compláceme. Hazte el interesante. No tengo tiempo para andar buscando problemas, pero ya estaba sacando el móvil y enviándole un mensaje a alguien. Hastings, dijiste. Why, Fletcher. El teléfono de Kramer vibró. Leyó el mensaje, frunció el ceño y envió otro mensaje. Ann esperó, volvió. Alir Hastings falleció en un accidente automovilístico. Un solo vehículo falla en el conducto de frenos. Sin testigos, la investigación del accidente no halló nada sospechoso. El conducto de frenos llevaba meses corroído. Fletcher sufrió un infarto mientras corría en Central Park. En la autopsia reveló un paro cardíaco, compatible con una enfermedad arterial no diagnosticada. Ambos casos fueron archivados. Ninguna sospecha de juego sucio. ¿Debería haberla habido? Kramer se inclinó hacia adelante. ¿A qué estás jugando, Wolf? No estoy jugando a nada. Estoy investigando la posibilidad de que ambas muertes fueran asesinatos disfrazados de accidente. La risa de Kramer fue breve y áspera. ¿Basado en qué? En tu famosa intuición. Según un patrón, dijo Wolf señalándome. Autry, muéstrale al inspector el análisis de la señorita Chenan. Saqué los documentos que Vera me había dado y se los entregué a Kramer. Los miró como si le hubiera dado un pescado muerto. ¿Qué es esto? Un análisis informático reveló una actividad inusual en el mercado antes de ambas muertes, dije. Alguien ganó dinero apostando a que estas personas morirían. Kramer hojeó los papeles, frunciendo aún más el ceño. Esto no tiene sentido. Gráficos y números que podrían significar cualquier cosa. Significa, dijo Wolf con exagerada paciencia, que alguien tenía conocimiento previo de ambas muertes. A menos que usted crea en la presciencia, inspector, ese conocimiento provino de la planificación. O por pura casualidad, o por interpretar las mismas señales que quien generó estos informes. Kramer arrojó los papeles sobre el escritorio de Wolf. Quiere que reabra 2 casos cerrados, porque una computadora dijo que la gente ganó dinero en la bolsa. ¿Sabe cuánta gente gana dinero cuando muere un director ejecutivo? Todos los vendedores en corto, todos los competidores, todos los analistas que predijeron problemas. Eso no es evidencia. Wolf ni siquiera es sospechoso. ¿Y qué hay de Richard Dalton? El nombre quedó flotando en el aire. La expresión de Kramer pasó de la irritación a la cautela. ¿Qué pasa con él? El mismo patrón ha aparecido en los datos de mercado relacionados con Meridian Investments. El algoritmo predice que morirá en el transcurso del día siguiente. El algoritmo predice, dijo Kramer, poniéndose de pie y con el rostro enrojecido. ¿Me has traído hasta aquí para decirme que un ordenador cree que alguien podría cometer un asesinato que aún no ha ocurrido, basándose en operaciones bursátiles y coincidencia? No es coincidencia, dijo Wolf con calma. Es un patrón. Hay una diferencia. A mí no. No, sin pruebas. Kramer se dirigió a la puerta, pero luego se volvió. Mira, Wolf, sé que te gustan los casos dramáticos y las teorías complicadas, pero a veces un accidente de coche es solo eso. Un accidente de coche. A veces la gente sufre infartos. Y a veces los programadores informáticos paranoicos ven patrones en el ruido aleatorio. Señaló con el dedo los papeles que había sobre el escritorio de Wolf. Tráeme pruebas reales, pruebas físicas, testimonios de testigos, algo que se sostenga en un juicio, y te escucharé.
Hasta entonces, no me hagas perder el tiempo. Se marchó antes de que Wolf pudiera responder. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que hizo temblar los cristales. Esperé un instante. Eso salió bien como era de esperar. Wolf recogió los documentos que Kremer había descartado y los examinó con su habitual aversión por todo lo que tuviera que ver con números. El inspector adolece del mal común de exigir pruebas antes de investigar, cuando es necesaria la investigación para generar pruebas. Un círculo vicioso que impide el progreso. ¿Y ahora qué hacemos? Dalton no escucha. Kremer no ayuda. Y tenemos menos de 24 horas antes de que se demuestre que el algoritmo tiene razón. O quedemos en ridículo. Wolf dejó los papeles y juntó los dedos en forma de pirámide. Consideremos lo que sabemos. 2 muertes, ambas ventajosas para alguien, ambas diseñadas para parecer naturales. Una tercera muerte predicha. ¿Qué las conecta? Las Fuges. Los 3 eran ejecutivos involucrados en negociaciones de fusiones. Sí. ¿Y quién se beneficia cuando una fusión fracasa o muere un ejecutivo clave? Muchachos, competidores, miembros del consejo de administración, empleados que perderían sus trabajos, accionistas que se oponen al acuerdo. Demasiadas posibilidades. Wolf cerró los ojos. Necesitamos más información. Archie, mañana asistirás a la reunión diaria del señor Dalton. Síguelo en State, atento a cualquier cosa inusual. ¿Quieres que le haga de guardaespaldas? Quiero que lo observes. Si lo asesinen, verás cómo se hace. Si sobrevive, observarás qué intentos se hicieron. De cualquier manera, aprenderemos algo. Y si me echa, no fue precisamente amable esta tarde. Entonces me seguirás desde la distancia. Usa tu iniciativa. Wolf abrió los ojos. Esta noche revisaré los archivos que me entregó la señorita Chun. Hay algo en ellos. Un detalle, una conexión, que se nos escapa, algo pequeño. Y si no lo encuentras mañana, entonces el señor Dalton morirá, y habremos fracasado, dijo con el mismo tono con el que comentaría el tiempo. Pero no pienso fracasar. Este asesino es astuto, pero la astucia deja rastro. Siempre lo hacen. Simplemente necesitamos saber dónde buscar. Pasé aquella tarde revisando los archivos de Vera Chun mientras Wolf, sentado tras su escritorio, leía con la concentración que solía reservar para sus catálogos de orquídeas. Los archivos eran exhaustivos en registros financieros, biografías corporativas, análisis de mercado y páginas de resultados algorítmicos que, para mí, bien podrían haber sido sánscrito antiguo, pues no tenían ningún sentido alrededor de las 9. Oí a Wolf emitir un pequeño sonido no gruñido, no una palabra. Levanté la vista. Estaba mirando fijamente una hoja de papel, con el ceño fruncido. ¿Algo? Tal vez. No dio más detalles, lo que significaba que aún no estaba seguro. Dejó el papel a un lado y siguió leyendo a las 10:30. Fritz trajo cerveza y yo me pasé al café. El reloj avanzaba hacia las 11. Wolf terminó un documento, cogió otro, lo dejó y volvió a coger el primero en Archie. Sí, los 2 fallecidos, en Hastings y Fletcher. Los archivos de la señorita Chun indican que ambos asistieron a la misma conferencia, hace 3 meses, a la cumbre de liderazgo global en Boston. ¿Tiene usted alguna anotación sobre quién más asistió? Rebusqué entre mis papeles hasta encontrar la sección pertinente. Aquí dice que asistieron más de 500 ejecutivos. Hay una lista parcial. El nombre de Dalton aparece en ella. ¿Y de quién no figura el nombre? Escaneé la lista. No lo sé. ¿Quieres que la coteje con todos los involucrados en las fusiones? No es necesario, dijo Wolf, dando un golpecito al papel que tenía delante. El doctor Marcus Webb, supervisor de la señorita Chen en Prometheus Analytics, fue uno de los ponentes principales de esa conferencia.
Su tema fue análisis predictivo en los negocios modernos. Low Pence, así que conoció a las 3 víctimas antes de que murieran. Más que conocerlos, les hizo una presentación sobre el algoritmo que posteriormente predijo sus muertes. Demostró sus capacidades ante un público de ejecutivos, entre ellos 3 que ahora han fallecido, o se prevé que fallezcan. Wolf dejó el papel. Curioso, ¿verdad? Podría ser una coincidencia. No creo en las coincidencias, igual que no creo en la suerte. Tomó su cerveza. Consideren la secuencia en web. Demuestra su algoritmo ante una sala llena de ejecutivos. Les muestra cómo puede predecir movimientos del mercado, vulnerabilidades corporativas, patrones invisibles al análisis humano. Luego, meses después, 3 de esos ejecutivos son víctimas de asesinatos simulados como accidente. Y esos asesinatos generan precisamente los patrones de mercado que el algoritmo está diseñado para detectar. ¿Crees que Webb los mató o que los mandó matar? Creo que es una hipótesis que vale la pena explorar. Un hombre que comprende los patrones del mercado lo suficientemente bien como para construir un algoritmo, podría usar ese mismo conocimiento para manipular los mercados mediante el asesinato. Y como supervisor que controla el acceso al algoritmo, estaría en una posición única para ver los patrones que sus propios crímenes crearon. Pero le dijo a Vera que fuera a la policía. Louis o lo sugirió sabiendo que la despedirían, asegurándose así de que sus crímenes permanecieran ocultos mientras aparentaba preocupación. Wolf terminó su cerveza. Envíale un mensaje a la señorita Chen. Pídele que concierte una reunión con el Dr. Webb mañana a las 11. Dile que solo diga que tenemos preguntas sobre la arquitectura del algoritmo. Nada sobre nuestras sospechas. Saqué el móvil y redacté el mensaje. Listo. ¿Y yo? Sigo a Dalton mañana. Más que seguir a proteger, la expresión de Wolf era grave. Si Webb es nuestro asesino, y si sabe que la señorita Chun nos informó sobre las predicciones del algoritmo, podría acelerar su destino. El señor Dalton podría morir antes de lo previsto. Permanecerá cerca de él desde que salga de casa hasta que regrese Anne. No le va a gustar tener una sombra. Entonces, convéncelo de lo contrario. Usa ese encanto que dices poseer. Wolf se puso de pie, señal de que la velada había terminado. Mañana será instructivo, Archie. De una forma u otra, descubriremos la verdad, ya sea impidiendo un asesinato o viendo cómo se lleva a cabo. Un pensamiento reconfortante. La verdad suele ser así. Buenas. Se dirigió al ascensor. Yo me quedé en la oficina, terminando mi café y pensando en marcas web, en los algoritmos que predecían la muerte, en los 3 ejecutivos que habían asistido a una conferencia y terminaron muertos o condenados a muerte. En medio de todo este lío, había un patrón que se nos escapaba, algo pequeño, algo obvio en retrospectiva. Wolf había encontrado un hilo conductor, pero por su actitud supe que aún no lo había tensado del todo. Mañana veremos si tuvimos tiempo suficiente para averiguarlo antes de que muriera otra persona en Richard. Dalton salió de su casa en el Upper East Side a las 7:45 de la mañana siguiente, emergiendo en un fresco amanecer de octubre, con el paso seguro de un hombre que jamás se había planteado su propia mortalidad. Yo lo esperaba al otro lado de la calle en un sedán alquilado, café en mano, y con la paciencia ya al límite, Ann subió a un Mercedes negro, conducido, según pude observar, por un chofer profesional. Nada de conducir uno mismo para el director ejecutivo de Meridian Investments. Todo a la antigua usanza. Lo seguía a una distancia prudente. Mientras el Mercedes se dirigía al centro, la rutina matutina era deprimentemente predecible. Café en una cafetería cerca de su oficina. Una breve parada en un kiosco para comprar el Journal y el Times. Y luego, a las 8:30 en punto, al edificio Meridian. Aparqué en doble fila,
Coloqué mi licencia de investigador en el salpicadero y me dispuse a vigilar la entrada del edificio Alan. A las 9:15, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Vera. Chen An Webb aceptó reunirse a las 11. Dice que está encantado de ayudar. Parecía entusiasmado. Le respondí por mensaje. ¿Demasiado ansioso? Es difícil decirlo. Siempre se muestra entusiasmado con el algoritmo. Guardé el teléfono en el bolsillo y volví a mi vigilancia. Pasó una hora a dos. Dalton no aparecía. Empezaba a pensar qué pasaría todo el día vigilando la entrada de un edificio cuando una joven con traje se acercó al Mercedes. El chofer salió, habló brevemente con ella y entró en el edificio 5 minutos después. Salió con Dalton. El director ejecutivo parecía irritado por algo y gesticulaba mientras hablaba. El chofer abrió la puerta trasera y Dalton subió. La mujer de antes había desaparecido. Ann seguía al Mercedes. Cuando se incorporó al tráfico en dirección norte, se detuvieron en un restaurante en el Four Seasons, por supuesto. Encontré aparcamiento y entré lo suficiente para confirmar que Dalton se reunía con otros 3 ejecutivos para almorzar. Reconocí a una de ellas de las páginas financieras, Patricia Ashford, directora ejecutiva de Consolidated Maritime, la empresa para la que Bernard Hastings había trabajado antes de su fatal accidente de coche. Llamé a Wolf desde la calle. Cambio de planes. Dalton va a almorzar con Patricia Ashford. Ella asumió el cargo en Consolidated tras la muerte de Hastings. La fusión que él estaba negociando ahora sigue adelante, bajo su liderazgo, pero con condiciones más favorables para la empresa adquirente. Es decir, que se benefició de su muerte, así parece. Quédate con ellos. Observa, el almuerzo duró 2 horas. Al terminar, Ashford se marchó en taxi y Dalton regresó a su coche. Esta vez, sin embargo, noté algo extraño. El chofer que había conducido esa mañana ya no estaba. Lo había sustituido otro hombre, más joven, menos refinado, con el mismo uniforme, pero con menos seguridad en sí mismo. Me mantuve 3 coches atrás, mientras el Mercedes se dirigía hacia Wall Street. El tráfico era denso, el típico atasco del mediodía. Estábamos parados en un semáforo cuando vi al chofer suplente agacharse para ajustar algo en la columna de dirección. Empero, entonces se abrió la puerta. Salió, dejando el coche en marcha, y se alejó rápidamente entre la multitud. Salí del coche antes de pensarlo, corriendo hacia el Mercedes. El semáforo cambió. Los coches que venían detrás empezaron a pitar. Llegué a la puerta del conductor y la abrí de golpe. El coche seguía en marcha, con el freno puesto, pero ya podía olerlo, un fuerte olor a químico, desagradable y peligroso. La puerta trasera estaba cerrada con llave. Golpeé la ventana. Dalton Saldiak levantó la vista del teléfono, irritado, y su expresión cambió al verme. Echó el cerrojo. Hizo clic. Agarró el pomo. El coche explotó. No fue una bola de fuego, ni un drama de Hollywood. Solo una explosión seca y percusiva que reventó las ventanas y me hizo tropezar hacia atrás, con los oídos zumbando y la vista borrosa. Humo, calor y olor a plástico quemado. Cuando recuperé la vista, el Mercedes era una carcasa humeante. El asiento delantero había desaparecido, solo quedaban restos de metal retorcido y llamas. El asiento trasero. No podía mirar. Saqué mi teléfono y marqué el 911, con las manos temblando. Entonces llamé a Wolf. Está muerto, dije cuando contestó. Dalton está muerto. El coche explotó. El algoritmo tenía razón. Wolf guardó silencio durante un largo rato. La policía tendrá preguntas. Respóndelas con sinceridad. Cuéntales todo lo que viste. Luego, vuelve a casa. Wolf, vuelve a casa, Archie. El doctor Webb
Estará aquí en media hora. Creo que estamos a punto de tener una conversación muy esclarecedora. La policía me retuvo durante 3 horas. Kramer llegó 40 minutos después de que empezara mi declaración. Su rostro era inexpresivo. Sus ojos prometían que la conversación estaba lejos de terminar. La conti todo. La advertencia. El despido de Dalton, mi vigilancia. El chofer sustituto. La explosión. ¿Viste al segundo conductor? Kramer se inclinó hacia adelante sobre la mesa de la entrevista. Un chico joven, quizá de 20 y tantos años, pelo castaño, bien afeitado, vestía el mismo uniforme que el chofer habitual, pero se movía como si nunca hubiera conducido profesionalmente. Ajustó algo en la columna de dirección, luego salió y se alejó segundos antes de la explosión. ¿Y no se te ocurrió detenerlo? Pensé que tenía problemas con el coche. Para cuando me di cuenta de que algo andaba mal, ya se había ido. Kramer abrió la boca. El chofer habitual Martin Kellerman fue encontrado inconsciente en un baño del restaurante. Alguien lo golpeó por la espalda, le robó la chaqueta y las llaves. Ahora está en el hospital con una conmoción cerebral. Así que alguien planeó esto. Sabía dónde estaría Dalton. Conocía su rutina. Reemplazó a su conductor con un bombardero. Parece que sí, dijo Kramer. Poniéndose de pie y caminando de un lado a otro, el equipo de desactivación de explosivos sigue analizando los restos, pero la evaluación preliminar sugiere que se trata de un dispositivo conectado al conducto de frenos, detonado a distancia, un trabajo profesional. Explosivos de uso militar. Se volvió hacia mí. Ahora dime otra vez por qué creías que Dalton corría peligro. Lo repasé una vez más en el algoritmo. El patrón. Las muertes anteriores. Esta vez, Kramer escuchó sin interrumpir. Aun cuando terminé, dijo Anesta analista. Verachun está ahora en la casa de piedra rojiza. Se suponía que iba a reunirse con Wolf a las 11. No sé si todavía está allí. ¿Y su jefe, Webb? Se suponía que él también iba a estar allí. Ese era el plan. Kramer cogió su abrigo. Vamos. Quiero escuchar lo que Wolf tiene que decir sobre todo esto. Y quiero hablar con todos los involucrados en ese algoritmo. Llegamos a la casa a las 4:30. Fritz nos recibió con su habitual cortesía, aunque su expresión sugería que sabía que la situación era grave. En el despacho, presencié una escena que me dejó paralizado en la puerta. Wolf estaba sentado tras su escritorio. Enomi y Verachun ocupaba la silla de cuero rojo, pálida, con un pañuelo retorcido entre las manos. Pero fueron las otras 3 personas en la habitación las que captaron mi atención. A él, Dr. Marcus Webb estaba de pie junto a la ventana. Un hombre alto, de unos 50 años, con cabello plateado y un rostro anguloso, de esos que quedan bien en las fotos corporativas. A su lado, sentados, había un hombre más joven, asiático, de unos 30 años, con un traje caro, y una mujer de edad similar, con el cabello rojo oscuro y una expresión de ira apenas contenida. Inspector Kramer, dijo Wolf, sin sorpresa. Archie, qué oportuno. El doctor Webb y sus colegas llegaron hace media hora. Hemos tenido una conversación de lo más esclarecedora. Kramer entró en la habitación. Su instinto policial le indicaba la atención. ¿Quiénes son estas personas? El doctor Marcus Webb, supervisor de Prometheus Analytics, dijo Wolf con un gesto. Kevin Park y Sarah Brennan, miembros del equipo de la señorita Chenin. Los invité a todos para discutir ciertas irregularidades en las predicciones de su algoritmo Irregularadates. La voz de Webb era suave, culta y cautelosa. Señor Wolf, he venido a ayudar. Si ha habido algún problema con el algoritmo. ¿El problema?, interrumpió Wolf, no reside en el algoritmo. El algoritmo funciona exactamente como se diseñó. El problema radica en el uso que se le ha dado.
Dirigió la mirada a Kramer. Inspector, el señor Dalton. ¿Ha fallecido, supongo? Coach Bomba. Muerte instantánea. Vera Chen emitió un leve sonido. La expresión de Webb no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Satisfacción, miedo. Desapareció antes de que pudiera interpretarlo. ¡Qué trágico!, dijo Webb, aunque no me sorprende, dada la advertencia que la señorita Chun intentó darle. Miró a Vera con lo que parecía genuina preocupación. Lo siento mucho. Vera, ¿hiciste todo lo que pudiste? ¿Lo hizo ella?, preguntó Wolf con tono suave. ¿O lo hizo usted, Dr. Webb? La habitación quedó en completo silencio. El rostro de Webb se endureció. No entiendo lo que estás sugiriendo. ¿No es así? Permítame aclararlo. Wolf se recostó en su silla. Hace 3 meses, usted presentó su trabajo en la Cumbre de Liderazgo Global en Boston. Demostró las capacidades de su algoritmo ante un público de líderes empresariales, entre ellos Bernard Hastings, la doctora Marion Fletcher y Richard Dalton. Les mostró cómo el análisis predictivo podía identificar vulnerabilidades del mercado, anticipar fracasos corporativos y, lo que es más importante, reconocer patrones invisibles para el análisis convencional. Sí, eso es lo que hago, Ismay Trabio. Y después de esa conferencia empezaste a ver aplicaciones para tu algoritmo más allá del análisis de mercado legítimo. Te diste cuenta de que si podías predecir muertes basándote en patrones de mercado, también podías crear esos patrones causando tú mismo las muertes. Webb se rió, pero sonó forzado. Eso es absurdo. ¿Me acusas de asesinato basándote en una presentación en una conferencia? Todavía no le estoy acusando de nada. Simplemente estoy exponiendo los hechos. Wolf se dirigió a Kevin Park. Señor Park, usted se casa el mes que viene. Una boda costosa, según tengo entendido. Y recientemente realizó varias operaciones importantes, con opciones que le reportaron grandes beneficios cuando las acciones de Consolidate Maritime cayeron tras la muerte del señor Hastings. ¿Podría explicarnos esas operaciones? El rostro de Park palideció. Esas eran legítimas. Como mínimo, se trata de uso de información privilegiada, dijo Kramer con voz firme. Lo investigaremos. Y señorita Brennan. Wolf dirigió su atención a la pelirroja. Compró su casa en Westchester con un pago inicial de $200,000. Curioso, dado su salario y el hecho de que tuvo préstamos estudiantiles el año pasado, ¿de dónde sacó ese dinero? Sarah Brennan se puso de pie bruscamente. Quiero un abogado. Siéntense, ordenó Kramer. Nadie se va a ir a ninguna parte hasta que yo lo diga. Ann se sentó, pero le temblaban las manos a Wolf. Prosiguió, implacable. Cada uno de ustedes ganó dinero con las muertes de Hastings y Fletcher. Pequeñas cantidades cuidadosamente disfrazadas, pero el algoritmo detectó los patrones. El algoritmo de la señorita Chun, la misma herramienta que ustedes corrompieron para cometer asesinatos. Esto es una locura, dijo Webb, perdiendo la compostura. No tienes ninguna prueba de nada de esto. Las transacciones en el mercado no son prueba de un asesinato. No, convino Wolf, pero establecen el móvil y los medios. Demuestran que ustedes 3 conspiraron para lucrarse con muertes de las que tenían conocimiento previo. La pregunta que queda es, ¿quién cometió realmente los asesinatos? Esperen, dije por primera vez desde que entré. Dijiste, ustedes 3. ¿Y Vera? La mirada de Wolf se posó en Vera Chun, que se había quedado muy quieta en su silla. La señorita Chun es la pregunta más interesante de todas. Me puso este caso en conocimiento, alegando haber descubierto un patrón de asesinatos mediante su algoritmo. Pero pensimos, tenía el mismo acceso al algoritmo que sus colegas. Podía ver los mismos patrones, realizar las mismas transacciones. Entonces, ¿por qué acudió a mí? El pañuelo de Vera era ahora una cuerda retorcida en sus manos. Porque
Quería detenerlo, porque la gente se estaba muriendo, o porque querías demostrar tu inocencia mientras tus colegas cargaban con la culpa, dijo Wolf, con voz suave pero implacable. Eres científica de datos, señorita Chun. Comprendes los patrones. ¿Sabías que, tarde o temprano, alguien detectaría la manipulación del mercado? Por eso acudiste primero a mí, presentándote como la denunciante, la heroína que intentaba evitar un asesinato, cuando, en realidad, formaste parte de la conspiración desde el principio. No, pero su voz era apenas un susurro. Inspector, dijo Wolf, le sugiero que examine con mucho cuidado los registros financieros de la señorita Chun. Creo que descubrirá que ella también se ha beneficiado de estas muertes. No de forma tan evidente como sus colegas, pero se ha beneficiado al fin y al cabo. Ann Kramer sacó su teléfono, hizo una llamada y habló en voz baja. Esperamos. Transcurrieron 5 minutos de silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El teléfono de Kramer sonó. Escuchó, con el rostro ensombrecido. Ann miró a Vera. ¿Quieres contarnos sobre los $50,000 depositados en tu cuenta de ahorros 2 días después de la muerte del Dr. Fletcher? Fueron retirados en efectivo de una cuenta en el extranjero y depositados mediante una serie de transferencia. Vera Chen comenzó a llorar, pero Wolf no había terminado. Sin embargo, dijo, y la palabra resonó en el aire como un trueno. Todavía hay una pieza que no encaja. Todos lo miraron. A los asesinatos en sí. Ustedes 4 son analistas, no asesinos. Podrían identificar a los objetivos, reconocer los patrones, sacar provecho de las muertes, pero no podrían provocar una falla en los frenos de un auto. No podrían inducir un infarto en una persona sana. Y no podrían colocar una bomba de uso militar en un Mercedes. Hizo una pausa. Para eso necesitaban ayuda. Alguien con experiencia, alguien con contactos, alguien, quizá, que asistió a esa misma conferencia en Boston y vio la misma oportunidad que ustedes. ¿Quién?, preguntó Kramer. Wolf sonrió, delgada y fría. Eso, inspector, es lo que estamos a punto de descubrir, porque nuestro asesino cometió un error crucial. Dieron por sentado que el algoritmo era perfecto, dieron por sentado que podía predecir y explicarlo todo, pero hay un patrón que no tuvieron en cuenta. ¿Qué patrón?, preguntó Webb. A pesar de sí mismo, el patrón de su propio comportamiento. Archie, cuéntanos otra vez sobre el chofer que reemplazó al chofer habitual del señor Dalton. Cada detalle. Recordé aquella mañana, repasando la escena en mi mente. Joven, quizá de 20 y tantos años, pelo castaño, bien afeitado, se movía de forma extraña, demasiado rígido, como si el uniforme le resultara incómodo, y ni siquiera miró a Dalton cuando abrió la puerta. Los choferes profesionales siempre miran a los ojos a sus clientes. Excelente observación. Ahora bien, ¿viste sus manos? Cerré los ojos, visualizando. Sí, sin guantes. Lo cual era extraño. Magic llevaba un anillo de oro con algún tipo de emblema. Descríbelo. Solo lo vi un segundo. Una espada y un escudo. Una insignia militar. Wolf se dirigió a Kramer. Inspector, creo que encontrará que alguien con acceso a explosivos militares y entrenamiento de combate ha estado en contacto con nuestros 4 analistas. Alguien que asistió a la cumbre de liderazgo global como personal de seguridad o administrativo. Revise los registros de la conferencia en busca de consultores militares o contratistas de seguridad. Kramer ya estaba de nuevo con el teléfono, dando órdenes a gritos. ¿Pero quién? ¿Cómo se relaciona todo esto? Paciencia, Archie. Dr. Webb nos lo va a decir, porque aunque usted no haya matado a nadie, sin duda sabía quién lo hizo. Y va a cooperar, porque es su única oportunidad de evitar una acusación de asesinato. La voz de Wolf
Era firme como el hierro, pero suave como la seda. El chofer, ¿quién era? Webb se quedó paralizado, atrapado. Los segundos se alargaron. Finalmente, dijo, se llama Cole and Daniel Cole, ex experto en demoliciones del ejército. Lo contrataron como seguridad para la conferencia Anjo. Nos conocimos en un bar una noche. Empezamos a hablar. Entendía lo que podía hacer el algoritmo. Su Webb se detuvo, como si se diera cuenta de lo que estaba admitiendo. Continúa, gruñó Kramer. Dijo que era perfecto. Un crimen sin víctimas. Identificaríamos los objetivos mediante análisis de mercado. Él los eliminaría de forma limpia y profesional. Todos nos beneficiaríamos de las fluctuaciones del mercado. Nadie se daría cuenta jamás, salvo que el algoritmo de la señorita Chen los conectó, observó Wolf. Por eso le dijiste que fuera la policía, sabiendo que no le creerían, pero con la esperanza de controlar lo que sabía y mantenerla bajo tu influencia en Webb. No dijo nada. ¿Dónde está Cole ahora?, preguntó Kramer. No lo sé. Solo nos comunicábamos mediante mensajes cifrados. Después de hoy, después de Dalton, dijo que iba a desaparecer, que se iba del país. Kramer ya se estaba coordinando con su equipo, emitiendo alertas y movilizando recursos. La oficina se sumió en un caos controlado. Wolf permaneció en silencio durante todo el proceso, observando con el interés distante de un científico que observa un experimento. Finalmente, se volvió hacia mí. Archie, tú lo viste. Puedes identificarlo. Lo vi durante unos 30 segundos y probablemente ya esté a medio camino de Canadá. Sin embargo, su testimonio será crucial, dijo Wolf, tomando su cerveza. Al igual que los registros de comunicación entre el Dr. Webb y el señor Cole. Las transacciones financieras y las pruebas físicas de la bomba si lo atrapamos, dijo Kramer con voz sombría. Sacando unas esposas, Marcus Webb, Kevin Park, Sarah Brennan, Vera Chen, quedan todos arrestados por conspiración para cometer asesinato, uso de información privilegiada y fraude. Tienen derecho a guardar silencio. Mientras Kramer les leía sus derechos, observé a Vera Chen había dejado de llorar. Su rostro estaba inexpresivo, vacío, como si toda la emoción se le hubiera escapado. De verdad quería detenerlo, dijo en voz baja. Después del primero. Después de Hastings, intenté decirle a Marcus que tenía que terminar. Pero para entonces, negó con la cabeza. Para entonces, ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde, dijo Wolf. En el momento en que aceptaste el primer pago, todo lo demás fue mera consecuencia. 3 días después, la casa había recuperado su rutina habitual. Wolf estaba en sus instalaciones. Kramer había dejado de llamar cada 4 horas, y la cocina de Fritz había restablecido el orden natural del universo. Yo estaba en la oficina, actualizando los archivos sobre lo que los periódicos llamaban los asesinatos del algoritmo. Cuando sonó el timbre, no esperaba a nadie, pero al mirar por el panel, vi al inspector Kramer en el portal. Le dejé entrar café, ofrecí. No acabo de venir del centro. Pensé que querría saberlo. Se dejó caer en el sillón de cuero rojo con un suspiro. Capturamos a Cole en el aeropuerto de Montreal. Tu descripción y las comunicaciones de Webb fueron suficientes para que Interpol lo fichara. Tenía una nueva identidad, un billete de avión a Bangkok y un abogado muy caro ya contratado. ¿El habla? Contratamos abogados de inmediato. Pero tenemos el testimonio de Webb, el rastro financiero y las pruebas forenses de las 3 escenas del crimen. El conducto de freno del coche de Hastings presentaba signos de corrosión acelerada ácido industrial, aplicado con sumo cuidado. El infarto de Fletcher fue provocado con una inyección casi indetectable de cloruro de potasio mientras corría en el parque.
Las imágenes de vigilancia muestran a Cole chocando con ella accidentalmente, y la bomba en el coche de Dalton era sin duda C4 Duaso Militaire. La especialidad de Cole en un paquete limpio y en buen estado. Excepto por una cosa, Kramer se inclinó hacia adelante. Todavía no entiendo cómo lo dedujo Wolf y el algoritmo. Mostraba el patrón claro. Pero ¿cómo supo que no era solo Webb actuando solo? ¿Cómo supo que tenía que haber un asesino a sueldo involucrado? Sonreí. ¿Quieres que lo llame y le pida que me lo explique? ¿Lo haría? Probablemente no. Pero puedo contarte lo que me dijo después de que te fueras ese día. Me recosté en la silla, recordando la conversación. Primero, déjame que te cuente. Después de que sacaste a los 4 de aquí, Wolf se sentó en su escritorio unos 10 minutos sin decir nada. Simplemente se quedó ahí sentado, con los ojos cerrados y los dedos entrelazados. Luego abrió los ojos y dijo: «Archie, tráeme cerveza». Kramer hizo un gesto impaciente. «Sáltate la atmósfera. Lo importante es el ambiente, inspector». Me preguntó cómo piensa Wolfgang. Pues así. Saqué mi cuaderno y busqué las páginas correspondientes. Dijo que la clave estaba en comprender de qué se trataba realmente el caso. Todos, nosotros incluidos al principio, pensábamos que se trataba de un algoritmo que predecía asesinatos, pero estábamos equivocados. Hacia atrás, ¿cómo? El algoritmo no predijo asesinatos. Predijo movimientos del mercado, basándose en el uso de información privilegiada. Los asesinatos fueron la causa, no el efecto. Una vez que Wolf comprendió esa distinción, todo lo demás fue consecuencia. Pude ver a Kramer procesando la información, su mente de policía analizando la lógica. Continúan de segundo punto, la imposibilidad de los métodos. Wolf dijo, y cito textualmente: «Archie, los académicos cometen asesinatos con veneno en la sala de profesores o empujándolos por las escaleras. No provocan ataques cardíacos ni sabotean automóviles con precisión militar. Eso requiere una pericia completamente diferente. Así que sabía que tenía que haber un profesional. No se trataba de cualquier profesional. Era alguien con formación militar, acceso a material restringido y la flexibilidad moral para matar a desconocidos por dinero. Ese es un perfil específico». Y luego estaba la tercera cosa en la conferencia. La cumbre de liderazgo global. Wolf dijo que era demasiada coincidencia que las 3 víctimas asistieran a la misma conferencia donde Webb demostró su algoritmo. La coincidencia, le gusta decir, es simplemente causalidad disfrazada. En la conferencia, Webb conoció a sus víctimas y a su asesino. Mató 2 pájaros de un tiro. Kramer sacó un cigarrillo, recordó que estaba en la oficina de Wolf y lo guardó de nuevo. Y las pruebas financieras, las operaciones que hicieron Park y Brennan. Eso fue una confirmación, no un descubrimiento. En cuanto Wolf sospechó de una conspiración, supo que debía buscar a varios beneficiarios. Webb no podía embolsarse todas las ganancias sin llamar la atención, así que reclutó a su equipo. Cada uno se llevaba una pequeña parte, disfrazada mediante diferentes cuentas y estrategias de negociación. Individualmente, en conjunto, un patrón. ¿Y qué hay de ver a Chun? Wolf la criticó duramente. Asentí. Creo que eso era lo que más le molestaba. Casi lo engañó. Casi nos engañó a los dos. Vino aquí, haciéndose la denunciante preocupada, llorando porque quería detener los asesinatos. Fue una buena actuación, pero él se dio cuenta de la verdad. Al final, ¿sabes que la delató Heavy Zay? Mis notas. Cuando le conté sobre la muerte de Dalton, sobre la explosión, Wolf me hizo una pregunta. ¿Cómo reaccionó la señorita Chung cuando la llamaste? Why me di cuenta no se había sorprendido lo suficiente. Había predicho que Dalton moriría. Había basado todo su caso en eso. Pero cuando sucedió, su reacción fue mesurada, preparada, como si lo hubiera estado esperando,
Podría haber sido un shock. Pudo haber sido así. Pero Wolf no cree en explicaciones fáciles. Me pidió que revisara su historial telefónico, con la ayuda de su departamento. Por cierto, había enviado un mensaje de texto a un número desconocido la noche anterior a la muerte de Dalton. Solo 3 palabras. Mañana seguro. No pudimos rastrear al destinatario, pero no hacía falta. Estaba coordinando con Cole, asegurándose de que la cronología coincidiera con sus predicciones. Kramer guardó silencio un instante. Es por ella que casi siento lástima. Park y Brennan son unos codiciosos. Webb es un cabrón calculador, pero Chun parecía tener algo de conciencia al respecto. Parecía que sí. Cerré mi cuaderno. Wolf dijo algo sobre ella que se me quedó grabado. Dijo: la mujer que puede racionalizar un asesinato puede racionalizar 3. El primer arrebato de conciencia es fatal. Todo lo demás es mera aritmética. Duro, pero es cierto. Recibió el primer pago después de la muerte de Hastings. Una vez que lo hizo, estaba comprometida. Acudir a nosotros no fue por conciencia, sino por estrategia. Si alguien más descubría el patrón, podría alegar que había estado investigando desde el principio. Excepto que Wolf descubrió que ella también formaba parte de ello, porque siempre busca lo que la gente gana con sus acciones. Vera ganó 2 cosas al venir aquí: a la posibilidad de negarlo todo y el control de la narrativa. Podía controlar lo que sabíamos y alejarnos de cualquier cosa que la implicara demasiado directamente. Kramer se puso de pie y se acercó a la ventana. Lo que pasa es que, sin su algoritmo, nunca habríamos atrapado a ninguno. Las muertes parecían naturales. Las transacciones en el mercado eran técnicamente legales. Cole habría seguido matando y todos habrían seguido lucrándose. Por eso Wolf le devolvió sus honorarios, pero no la perjudicó profesionalmente más de lo necesario. Resolvió el caso. Tu trabajo es llevarlo adelante. Palabras textuales de él. Hablando de eso, Kramer se volvió. El fiscal quiere que Wolf testifique. El gran jurado se reunirá el mes que viene. Se negará. Lo sé, pero tenía que preguntar. Kramer se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Una causa. La fiscal adjunta me hizo una pregunta que no pude responder. Quería saber cómo sabía Wolf exactamente cuándo reunir a todos a la web. Al equipo. A todos en la misma habitación al mismo tiempo. ¿Cómo sabía que todos aparecerían? Esa es la parte más fácil de explicar. Él no lo sabía. Invitó a Webb y le dijo que trajera a su equipo. Webb accedió porque quería saber lo que nosotros sabíamos. La clásica trampa de Wolf en darles cuerda suficiente para que se ahorquen solos y luego verlos atar el nudo. ¿Y si no hubieran venido? Entonces Wolf habría intentado otra cosa. Tiene más trampas que esposas Houdini. Acompañé a Kramer hasta la puerta. Lo que pasa con Wolf es que no necesita saberlo todo de antemano. Solo necesita saber lo suficiente para hacer las preguntas correctas. Una vez que la gente empieza a responder, se delatan. Debe ser genial. Ser tan inteligente. Uno pensaría que sí, pero también significa que ves estupidez humana por todas partes. Wolf dice que es agotador. Tras la marcha de Kramer, volví a la oficina y a mis archivos. A las 11, el ascensor descendió con su habitual chirrido y traqueteo. Wolf salió y se sentó tras su escritorio, colocando un frasco de miltoniopsis sobre el papel secante. Lo ajustó con precisión micrométrica y luego me miró. La visita del inspector Kramer. Cole ha sido arrestado en Montreal. Todos están cooperando. El fiscal quiere que usted testifique ante el gran jurado. No. Le dije: ¿qué dirías eso? Entonces, ¿por qué se molestó en mencionarlo? Wolf tomó una carta de su escritorio. Llegó esta mañana. De Patricia Ashford.
directora ejecutiva de Consolidated Maritime. Desea contratar mis servicios para investigar irregularidades en la fusión que Bernard Hastings estaba negociando antes de su muerte. Llamó hace 3 días. Le dijiste que no te interesaba a menos que tuviera pruebas reales. Lo recuerdo. Ahora afirma haber descubierto esa evidencia. Documentos que sugieren que Hastings fue asesinado no solo por la manipulación de acciones, sino también para facilitar cambios en los términos de la fusión que benefician a ciertas partes no identificadas. Eso lo cambia todo. Un enfoque tedioso que requeriría una investigación exhaustiva sobre finanzas corporativas, derecho de fusiones y negocios internacionales. Todo lo cual suena sumamente desagradable. Dejó la carta. He declinado. ¿Así? Así de simple. Nos contrataron para resolver 3 asesinatos. Los resolvimos. Que los asesinatos pudieran haber tenido otros fines es irrelevante para nuestro contrato. Pero es posible que algunas personas se hayan beneficiado de la muerte de Hastings. De maneras que no hemos... Sin duda, rara vez se comete un asesinato por una sola razón. Webb y su equipo querían ganancias bursátiles. Quizás otros querían reestructurar la fusión. Quizás Hastings tenía enemigos que nunca identificamos. Quizás la luna esté hecha de queso verde. El tono de Wolf era seco. No soy un cruzado, Archie. Resuelvo problemas concretos para clientes concretos. Todo lo demás son especulaciones. Ya había escuchado este discurso o variaciones del mismo. Wolf trazaba límites precisos en torno a su trabajo. Dentro de esos límites era implacable. Fuera de ellos, le resultaba completamente indiferente. Así que, ¿realmente no tienes curiosidad por saber qué más podría estar pasando? La curiosidad es cara. Consume tiempo, energía y recursos mentales que podrían emplearse mejor en orquídeas, libros y la cocina de Fritz. Las irregularidades en la fusión de la señora Ashford son asunto de la SEC y el FBI, que ellos investiguen. Y si no lo hacen, entonces supongo que algunos se saldrán con la suya, lucrándose con el asesinato, como lo han hecho a lo largo de la historia, y lo seguirán haciendo hasta el fin de los tiempos. Abrió el cajón de su escritorio y sacó el cheque que Vera Chun había extendido. Se lo devolví a la señora Ashford con una nota en la que le sugería que creara un fondo benéfico a nombre del señor Dalton. El dinero manchado de sangre es dinero manchado de sangre, independientemente de quién lo posea. Eso estuvo muy bien de tu parte. Era práctico. No me vincularé con esos fondos, y los bienes de la señora Chun serán confiscados de todos modos. Di esta manera. Algo positivo surge de la tragedia. Un eco raro, pero no inaudito, sonó el teléfono. Contesté. La residencia de Goodwin. Quiero decir, la oficina de Wolf. Señor Goodwin, soy Thomas Lindsay. La voz sonaba tensa, desconocida por un momento hasta que la identifiqué en el investigador cuantitativo de Prometheus Analytics, el que estaba pasando por el costoso divorcio. Señor Lindsay, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el señor Wolfa. Es urgente. Tengo información sobre el caso. Información que podría cambiarlo todo. Tapé el teléfono. Wolf, soy Thomas Lindsay. Dice que tiene información nueva que podría cambiarlo todo. La expresión de Wolf sugería que aquello le resultaba tan atractivo como una endodoncia. Díganle que vaya a la policía. Él dice, escuché lo que dijo. Díganle que vaya a la policía. No estamos ofreciendo confesiones para conciencias culpables. Transmití el mensaje. La voz de Lindsay se elevó, desesperada. Por favor, señor Goodwin. Yo no participé en eso, no en los asesinatos. Me enteré después, y para entonces ya era demasiado tarde. Pero, cosas sobre quién más estuvo involucrado, sobre dinero que fue a parar a lugares que usted desconoce. Si voy a la policía,
Amy Restaurant. Pero si primero puedo darle la información, tal vez... Espera, dije, cubriendo el teléfono de nuevo. Wolf dice que no estuvo involucrado en los asesinatos, que se enteró después. Dice tener información sobre otras personas implicadas. Quiere intercambiar información por... no sé qué. ¿Indulgencia? Dígale que si tiene información sobre otros delitos, debe negociar con el fiscal del distrito. Nosotros no negociamos acuerdos de inmunidad. Podría tener información legítima. Entonces, la policía se lo quitará. Nuestro trabajo está hecho, Archie. Concluido, terminado. No tengo ningún interés en ampliarlo. Suspiré y volví a llamar por teléfono. Señor Lindsay, el señor Wolf le sugiere que se ponga en contacto con la Fiscalía del Distrito. Si tiene información para intercambiar, ellos son quienes pueden ayudarle. Pero pensé que si acudía primero a usted, podría verificar lo que digo, decirle a la policía que es creíble. Estoy intentando hacer lo correcto. Un poco tarde para eso, ¿no crees? Trabajaste en el algoritmo que permitió 3 asesinatos. No lo sabía. Lo juro, no lo supe hasta después de la muerte de Fletcher. Y para entonces Webb dijo que ya era demasiado tarde, que todos estábamos implicados, que si uno de nosotros caía, todos caeríamos. Yo no tomé dinero. Pueden revisar mis cuentas. Algo en su voz me hizo detenerme. Volví a tapar el teléfono por tercera vez. Wolf, ¿y si está diciendo la verdad? ¿Y si no formaba parte de la conspiración? Entonces el inspector Kramer determinará ese hecho durante su investigación. No es asunto nuestro. Pero si tiene información sobre otros conspiradores. Archie, la voz de Wolf interrumpió mi objeción. Estás mostrando una lamentable tendencia al síndrome del justiciero. Este hombre facilitó asesinatos con su trabajo. Lo supiera o no, si fuera realmente inocente, habría acudido a la policía inmediatamente al descubrir la verdad. En cambio, guardó silencio, protegiéndose. Ahora que sus colegas han sido arrestados y ve que se le cierra la puerta, quiere intercambiar información por clemencia. Esto es cobardía disfrazada de conciencia. Conocía ese tono. Para Wolf, el caso estaba cerrado y nada lo reabriría, señor Lindsay. Dije por teléfono. Mi mejor consejo es que busque un abogado y vaya a la policía. Si es inocente, lo descubrirán. Si tiene información que pueda intercambiar, intercámbiela con ellos. El señor Wolf se ha ocupado de otros asuntos. Le colgué el teléfono debido a sus protestas a Wolf. Me miraba con lo que podría haber sido diversión. ¿Crees que estoy siendo insensible? Creo que estás imitando a Wolf, lo cual a veces viene a ser lo mismo. Prefiero el término realista. El mundo está lleno de gente que se declara inocente a posteriori, que insiste en que no sabía, que no entendía, que no pretendía que las cosas llegaran tan lejos. Quizá el señor Lindsay esté diciendo la verdad. Quizá esté mintiendo. En cualquier caso, no es asunto mío. Hace 3 días trabajaste sin descanso para evitar un asesinato. Ahora no dedicas ni 5 minutos a escuchar a alguien que podría tener información sobre la conspiración. Hace 3 días tenía un cliente y un contrato. Hoy no tengo ninguno de los dos. La diferencia es importante. No podía rebatir esa lógica, aunque quisiera. Wolf siempre había sido claro respecto a sus motivaciones. Trabajaba por dinero y satisfacción intelectual. En ese orden. El altruismo era para aficionados. El resto del día transcurrió con normalidad. Wolf leyó su libro, trabajó en su correspondencia, y a las 4 subió a las salas de plantas para su sesión vespertina con las orquídeas. Yo actualicé los archivos permanentes, pagué algunas facturas, e intenté no pensar en Thomas Lindsay, ni en Patricia Ashford, ni en todos los cabos sueltos que estábamos dejando sin resolver en la cena. Fritz se lució con un ragú de pato que Wolf calificó de aceptable, lo cual era todo un elogio. Tomando café, Wolf
Hizo una de sus escasas observaciones espontáneas. ¿Estás preocupado, Archie? Solo estaba pensando en el caso Anne. El caso está resuelto. Partes de ello. Quizzes no to do. Wolf guardó silencio un instante. ¿Cree usted que deberíamos haber investigado más a fondo? ¿Haber perseguido a los demás conspiradores de los que sospecha la señora Ashford? ¿Haber escuchado la confesión del señor Lindsay habría dolido? Sí, habría consumido tiempo y energía en asuntos ajenos a nuestro propósito original. Nos contrataron para prevenir un asesinato e identificar a los asesinos. Fracasamos en lo primero. El señor Dalton murió a pesar de nuestra advertencia, pero tuvimos éxito en lo segundo. Webb, Cole, Park, Brennan y Chun comparecerán ante la justicia. ¿Eso es suficiente? ¿Y si hay otros? Entonces la policía los encontrará. Oh, no. En cualquier caso, no es mi responsabilidad. Dejó la taza de café con un chasquido decidido. Archie, debes entender algo sobre nuestro trabajo. Resolvimos enigmas, respondemos preguntas, pero no podemos resolver todos los enigmas ni responder a todas las preguntas. Si intentáramos seguir cada pista, investigar cada detalle, jamás cerraríamos un caso. Nos ahogaríamos en un mar de posibilidades. Entonces, trazas líneas. Trazo líneas, líneas claras, firmes y inequívocas. Dentro de esas líneas, soy minucioso. Fuera de ellas, soy indiferente. Esto no es insensibilidad, es necesidad. Sin límites, la investigación se convierte en filosofía, y la filosofía no resuelve crímenes. Dicho de esa manera, no hay otra forma de decirlo. Cumplimos con nuestro deber. Lo hicimos bien. El hecho de que se hayan cometido otros delitos, que existan otros conspiradores, que otras injusticias queden impunes, nada de eso disminuye lo que logramos. Detuvimos a un asesino en serie y desmantelamos una conspiración. Eso tendrá que ser suficiente. Anne tenía razón, por supuesto. ¿Cómo sí? Pero eso no impidió que me preguntara sobre las partes de la historia que nunca sabríamos. Las preguntas que nunca responderíamos. Hay algo que todavía me inquieta, dije. Vera Chan te ofreció acceso permanente como consultor. Lo descartaste como un truco mecánico, pero predijo 3 asesinatos con una precisión asombrosa. ¿Acaso eso no sugiere que es más poderoso de lo que crees? Wolf entrecerró los ojos, como cuando estaba a punto de dar una conferencia. El algoritmo no predijo nada. Reconoció patrones en los datos de mercado creados por operadores humanos que actuaban basándose en el conocimiento humano. El reconocimiento de patrones no es predicción, sino observación disfrazada de previsión. Parece una distinción sutil. Es una distinción crucial. El algoritmo podría decirte que alguien estaba comerciando con conocimiento previo de una muerte. No podría decirte quién, cómo ni por qué. No podría identificar el motivo ni la oportunidad. No podría reconocer el engaño ni interrogar a los testigos. En resumen, no podía hacer nada que requiriera inteligencia real. Solo computación. Pero el análisis computacional encontró el patrón que nos condujo a los asesinos. La señorita Chun descubrió el patrón haciéndole al algoritmo las preguntas adecuadas. La máquina simplemente procesó datos. La intuición fue humana. Hizo una pausa. Consideremos esto. El algoritmo detectó patrones de negociación inusuales, pero miles de patrones de negociación inusuales ocurren a diario. La mayoría son ruidos sin importancia. La señorita Chun, a pesar de sus motivos corruptos, tuvo la inteligencia para reconocer qué patrones importaban. Eso requería criterio, experiencia y comprensión del comportamiento humano. Ningún algoritmo posee esas cualidades. ¿Entonces dices que las máquinas nunca podrán reemplazar a los detectives? Digo que las máquinas pueden ayudar a los detectives. Pueden procesar enormes cantidades de datos, identificar anomalías
sugerir conexiones, pero no pueden pensar, no pueden razonar, no pueden comprender la ilógica fundamental de la motivación humana. Abrió los ojos del todo. Webb y sus conspiradores creían que podían reducir el asesinato a las matemáticas. Fracasaron porque olvidaron que el asesinato es fundamentalmente humano, caótico, emocional, irracional. Ningún algoritmo puede explicar por completo la maldad humana, porque la maldad no es lógica. Eso es casi filosófico. La filosofía surge cuando la gente práctica tiene demasiado tiempo libre. Se puso de pie, dando por terminada la conversación. Voy a leer. Deberías hacer lo mismo. Caso cerrado, Archie. Que se quede así. Ann salió de la oficina, llevándose consigo su libro y su certeza. Me senté solo. Terminé mi café y pensé en algoritmos y naturaleza humana, en las cosas que las máquinas podían ver y las que no, en la diferencia entre patrón y significado afuera. Nueva York bullía con su caos habitual a millones de personas tomando millones de decisiones, la mayoría insignificantes, algunas trágicas, todas contribuyendo al vasto e impredecible desorden que era la civilización humana dentro. Nero Wolfe estaba sentado en su silla, leyendo sobre cocina francesa del siglo XVIII, seguro de haber resuelto otro caso, de haber corregido otro error, y de poder volver a sus cómodas rutinas hasta la próxima interrupción. Habría otra interrupción, siempre la habían, y cuando llegaba el momento, refunfuñaba, se resistía y finalmente cedía, porque eso era lo que hacía, no porque le importara la justicia, la humanidad o el bien común, pero es que no podía resistirse a un buen rompecabezas y porque, a pesar de todo, seguía creyendo que la inteligencia podía triunfar sobre el caos, que la razón podía vencer a la locura, que la verdad, por incómoda que fuera, merecía la pena perseguirla, aunque jamás lo admitirían incluso para sí mismo.